Vamos a explicar ahora el punto 2 de la contextualización de Platón, que es la ficha curricular 1. Antecedentes presocráticos a la doctrina platónica, se entiende, ¿no? Y vamos a fijarnos en 3 autores, Heráclito, Parménides y Anaxágoras. Pero antes de fijarnos en estos 3 autores, tenemos que hablar del paso del mito al logos, que es un paso que se da en paralelo a la consolidación de la polis, y vamos a tener que explicar un poco algunos de los otros filósofos presocráticos para que entiendas un poco en qué contexto Heráclito, Parménides y Anaxágoras están filosofando. La filosofía surge sobre el siglo VI a.C., cuando se produce el paso de la explicación mitológica a la explicación lógica, o por lo menos se intenta eso en estos autores que vamos a ver, que son los presocráticos. La explicación mitológica toma la realidad como algo que se puede explicar mediante símbolos o imágenes que personifican seres sobrenaturales, que dan sentido al mundo y también dan, fíjate ahí, una imagen de él. Lo típico es hablar, porque es el contexto concreto, de todos los dioses griegos, ¿vale? Piensa, por ejemplo, en Zeus, que personificaba las fuerzas del cielo, ¿no? ¿Vale? Hay un texto de Mircea Eliade en la página 3, ahí tienes la indicación, donde se señalan las principales características de lo que es un mito y una explicación mitológica. Se habla de una historia sagrada, se habla de unos tiempos primeros, unos tiempos primordiales. Piensa, por ejemplo, en el Génesis que encontramos en la Biblia, cómo se nos dice, y no había nada, y Dios hizo tal cosa, ¿no? Dijo, hágase la luz, etcétera, ¿no? Se habla de hazañas de seres sobrenaturales. Esto es importante, tener en cuenta que son sobrenaturales, ¿vale? Y se habla de una actividad creadora de estos seres sobrenaturales, que en realidad son personificaciones de fuerzas naturales, y por tanto estamos en el ámbito de la sobrenaturalidad. Es una explicación, ¿vale? El mito explica. Lo que pasa es que no explica mediante conceptos extraídos de la razón y experiencia verificable empíricamente, o sea, mediante los sentidos, sino que explica mediante símbolos o imágenes, ¿vale? Por lo tanto, esta verdad no se puede corroborar, porque es una verdad, la verdad que pretenden los mitos, ¿no? La verdad que, por ejemplo, pretende un cristiano cuando dice que fue Dios quien creó al mundo, ¿vale? No se pueden corroborar. ¿Por qué? Porque son verdades, las verdades mitológicas, que dependen de la autoridad que les da la tradición y del arraigo que tienen en la comunidad. O sea, la tradición, que generación tras generación se fuera diciendo lo mismo y creyendo en eso, y además que estuviera un gran arraigo en la comunidad. Por ejemplo, en nuestra comunidad lo que está arraigado es el mito, digamos, creador, fundacional de la realidad de el Génesis, ¿no?, que está en la Biblia. La explicación lógica se diferencia de la explicación mítica. ¿Por qué? Porque es una explicación sistemática y coherente, ¿vale? Que presenta los problemas, esto es importante, de la naturaleza, que en griego se dice physis,
de ahí viene nuestra ciencia física, a la que le llamamos así, ¿vale? Y quien le proporciona a este logos razón, ¿vale? Logos es razón. Quien le proporciona a este logos, a esta explicación lógica, sistemática y coherente, conceptos, es precisamente la propia razón, y no ni la tradición, ni la comunidad, ni los mitos. Mientras que aquí teníamos que la verdad no era corroborable, porque dependía de qué, de la tradición y de la comunidad, ¿no? Aquí la verdad va a depender de las razones, estamos en el ámbito del logos, razón, de las razones en que se apoya la explicación. Entonces, lo que vamos a tener es que si bien hay cosas en común entre el mito y el logos, entre la explicación mitológica y la explicación lógica, que es, por un lado, la ultimidad, la explicación desde los orígenes, ¿no? Se intenta explicar lo último, que viene a ser lo primero, en toda la red de causas, ¿no? En toda la cadena de causas. Decía entonces que tienen en común la ultimidad, el mito y el logos, y la universalidad, porque tanto la explicación mitológica como la explicación lógica pretenden explicar la totalidad y desde los orígenes. Pero hay diferencias entre la explicación mitológica y la lógica. Por un lado, en el mito lo que hay, como vimos, es una personificación de las fuerzas naturales, mientras que en el logos lo que hay es una necesidad de lo que sucede. Lo que sucede sucede necesariamente, y no porque lo quieran los dioses. Se utiliza el concepto, recuerda que se utilizan los conceptos que surgen de la razón para pensar, ¿no? Permanencia, te decía, esencia, se busca lo esencial de las cosas, se intenta encontrar la esencia de las cosas para poder explicarlas, y muy, muy importante, porque lo vamos a ver luego aquí, a través del concepto, que lo tienes ahí abajo, de Arjé, que te puede aparecer así escrito, o así, ¿vale? O así, pero es lo mismo. Arjé, ¿vale? Aquí está. La unidad de lo múltiple se va a intentar encontrar en los Arjé. Y esto sí que es una clara diferencia con el mito, porque aquí eso no aparece, que es la búsqueda de los principios y de los elementos de los cuales todo está constituido, y que cuando se destruye termina quedando pues en esos elementos. Lo más similar que nosotros tenemos, para que lo entiendas, serían los átomos. Nosotros hoy diríamos que el Arjé, la ciencia hoy diría que el Arjé, el principio elemental de lo que todo se constituye, y por lo tanto que en último término todo es eso, son átomos, partículas subatómicas y vacío. Y luego se explica cómo se unen, se desunen, etcétera, mediante fuerzas o causas del movimiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Por último, aquí vamos a hacer una pequeña explicación de los presocráticos, ¿vale? Que son los primeros filósofos, para poder luego localizar bien lo que nos pide este tópico, que es que hablemos en concreto de Heráclito, de
Parménides, ves que los dos son monistas. Eso quiere decir una cosa muy simple, y es que ese arjé del que hablábamos aquí, para esta gente, o sea, para Heráclito y para Parménides, es uno solo, a partir de un único elemento y mediante lo que se llaman las causas del movimiento, ¿no? De movimiento o cambio. Nosotros de lo que queremos hablar aquí es de cambio en general, ¿no? Pues mediante un solo elemento podemos explicar la totalidad de lo real, ¿no? Y desde sus inicios. Y además también tenemos que localizar a Anaxágoras, que lo tenemos aquí, que es un pluralista. Por lo tanto, para él, igual que para los otros pluralistas, los arjé, o el arjel, el primer elemento, es más de uno, son varios. Con tal de que sea más de uno, ya es pluralista. Bueno, monistas son estos tres, a los que también se les llama milesios, porque es que son de una ciudad que se llama Mileto, que van a decir, por orden, que el arjé es el agua, este sería para Tales de Mileto, o sea que en el fondo, en último término, todo es agua. La idea vendría a ser que, claro, él probablemente eligiera este arjé, porque si te fijas, de los 4 elementos clásicos que se utilizaron para explicar la realidad antes de que se tuviera la tabla periódica de elementos en química, que era aire, agua, fuego y tierra. Estos son los 4 elementos, ¿vale? Él elige el agua porque, si lo piensas, es el único elemento donde podemos encontrar los 3 estados, o sea, agua es en el fondo algo sólido, por ejemplo en el hielo, y algo gaseoso, liviano en el aire. Aquí lo que tienes, lo puedes leer en los apuntes, es la explicación, cómo explican cómo a partir del agua se formarían las distintas cosas. Y la única referencia que tenemos en Tales es que todo estaría lleno de dioses, o sea, la idea sería que todo tiene movimiento. Anaximandro de Mileto dice que no, que el arjé no es algo determinado como puede ser el agua, sino que realmente el primer elemento que explicaría todo sería algo totalmente indeterminado, se dice to apeirón, aquí lo tienes en griego, y a partir de ese algo que es totalmente indeterminado, se irían dando las distintas determinaciones, por ejemplo, determinación en aire, agua, fuego, tierra, ¿no? Importante es esto aquí, lucha de contrarios, porque vamos a ver que se repite aquí, es una cosa bastante común en los griegos, se repite aquí, ¿vale? E incluso se repite aquí, lo de la lucha entre contrarios. Esto va a ser importante porque lo vamos, fíjate, a necesitar para entender bien a Heráclito. Lee los apuntes y vas a ver qué es lo que quiere decir, pero la idea es que la realidad cambia, se mueve, es a través de contrarios, o sea, para que te hagas una idea, cuando empiezas a ser adolescente, cuando niegas la niñez, ¿no? Anaxímenes de Mileto vuelve a un elemento determinado, que es el aire, y mediante 2 procesos, que son la condensación y la rarefacción, intenta explicar, fíjate, sin dioses, intenta explicar cómo surge todo y cómo se destruyen también esas cosas, ¿no? La condensación es un proceso que hace que las cosas se vuelvan más densas, por eso se llama condensación, y a partir de ahí lo que tendríamos que sería
elementos más densos, como puede ser el agua, ¿no?, o la tierra, y la rarefacción es justo el proceso contrario. Pitágoras, que es el que conoces por las matemáticas, va a decir que en el fondo todos son números. Importante lo de la tensión entre contrarios de nuevo, ¿no? Todo en el fondo son números, y él, Pitágoras, va a ser importante para Platón. Así que es mejor leerlo con una cierta atención y marcar los puntos fundamentales de los apuntes, porque luego se va a ver en Platón cómo se reflejan ciertas cosas de lo que decían los pitagóricos, ¿no?, que en el fondo todos son relaciones matemáticas, etcétera, ¿no? Heráclito, como ves, va a decir que el arjé es el fuego. Lo que pasa que a eso le suma una medida, una razón, ¿vale? Porque es un fuego con medida, ya lo veremos. Vas a ver que la siguiente presentación va a ser sobre Heráclito, ¿no? Y de nuevo, la realidad es movimiento, y este movimiento se ve a través de la lucha de contrarios. Parménides, que es otro de los autores, ¿no?, que nosotros tenemos que ver, ¿vale?, en detalle, hace un cambio ahí y dice que el arjé es el ser. Lo vamos a ver luego. Y, cosa sorprendente, va a decir que no hay movimiento. Por lo tanto, no tenemos que buscar en él ninguna causa del movimiento, porque él afirma que no existe, que aunque a nosotros nos parezca que el movimiento y el cambio existen, en realidad no existen. Estos, si te fijas, son todos monistas. ¿Por qué? Porque todos dicen que el arjé es uno solo. Tenemos un cambio cuando entramos en los pluralistas, porque van a decir que el arjé es más de uno. Empédocles va a decir que los cuatro estos elementos de aquí, de los que hablamos, ya lo ves ahí, y va a decir que las causas del movimiento son dos fuerzas, el amor y el odio. Está claro, el amor une, el odio desune, ¿no? Son formas de llamar a las causas de movimiento, ¿no? Anaxágoras, que es el otro que nos interesa, porque aquí ves que lo vamos a necesitar, va a decir que son semillas, espermata, más tarde se llamaron homeomerías, ¿vale? Las cosas a partir, los arjés, a partir de lo que todo surge. Y la causa del movimiento va a ser algo a lo que él le pone el nombre de nous, que quiere decir mente, espíritu, inteligencia en griego, con lo cual vamos a tener algo de nuevo importante para Platón. Y Demócrito de Abdera y Leucipo, que van a sostener algo muy similar a lo que sostenemos nosotros hoy, que en el fondo todo es átomos y vacío, y que no hay una causa dirigida del movimiento, todo lo contrario al nous, por ejemplo, de Anaxágoras, sino que todo se debe al azar, ¿vale? Solo quiero señalarte aquí una última cosa, muy importante para relacionar con la tercera pregunta, que recuerda, es una pregunta de precisamente relación, ¿no?, entre autores, bueno, épocas, temas, influencias en general. Vas a tener que fijarte y poner los apuntes que van a tener mucha relación con Platón. Recuerda, Pitágoras, Heráclito, Parménides y Anaxágoras. También va a estar relacionado con Platón, pero porque Platón niega lo que dicen estos filósofos, los atomistas.